Pensé que Daniel iba a cantar también, chico. Yo dije, milagro, Daniel va a cantar. Feliz noche, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le están pasando? Ha sido un ritmo fuerte esta semana. Iglesia, colegio, emisora y en la noche. Gracias a Dios la tecnología permite transmitir desde aquí al lado y llegar en 2 minutos a la iglesia, pero es fuerte. Bueno, yo quiero decirle a mi esposa que también la amo. Pero gracias a Dios, Dios nos da fuerza. Y cuando Él nos llama, Dios nos capacita. Debemos darle gracias a Dios por eso. Hasta hoy llegó mi parte en la emisora por esta semana. Mañana van a hablar de profecía. Creo que es uno de los garridos que tienen invitados para mañana. De las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche van a hablar de profecía. Apocalipsis 13, Apocalipsis 11. Vamos a meter materia fuerte, así que sería interesante. Bien, recordamos el anuncio que estamos haciendo todos los días. Se nos olvidó el control. Recuerden, mis hermanos, la Semana de Gratitud, arrancamos este sábado un programa bien especial, culto de domingo en la noche, culto miércoles en la noche, viernes un programa especial de gratitud y finalmente el sábado joven que ya se está preparando. Por cierto que el sábado hay mucho movimiento en la iglesia, hay una actividad especial que está preparando servicio a la comunidad, a un hogar de niñitos que están pasando situación difícil. El domingo hay una actividad para los hermanos mayor de edad, hermanos de la tercera edad. Hay varias actividades al mismo tiempo, así pues que estamos contentos porque la iglesia se está moviendo. Hoy vamos a entrar con la ayuda del Señor al tema, considero que más delicado de todo lo que hemos tocado. Ese es el título de la semana, Preparando Familias para el Cielo. Ese es el versículo que ya ustedes han repetido, lo debemos saber de memoria. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el pensamiento de la hermana Guay, Hogar Cristiano, página 15, se los resumo. Dios quiere que la familia terrenal se trate y viva como la familia celestial. Eso es más o menos lo que quiere decir ese pensamiento. El tema de hoy es cómo hablar de sexualidad en la familia. Y recuerden que queremos hacerlo bien amplio. Antes de eso quiero enmarcarlo bien claro el tema. Así como soy con la emisora, que me gusta enmarcarlo bien claro. Allí recibimos mensajes fuertes, que anticuados, que nos escriben y nos dicen que somos personas que estamos en el pasado y nos dicen cosas así. Pero nosotros al principio fijamos posición. Todo es de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es el norte nuestro y allí es donde apuntamos. Por ejemplo, hoy hubo una pregunta sobre homosexualidad. Y fijamos posición, el Señor les ama, el Señor murió, pero debe ser transformado. Esa es la posición que nosotros tenemos y Dios tiene el poder para transformar. Así que con la sexualidad, un tema tan delicado, vamos a fijar las mismas posiciones. Primero, nosotros venimos de una cultura latina, una cultura machista. Y lo normal es que desde pequeño se aupe, se anime al niñito a que tenga muchas novias. Y parece que se crece con esa mentalidad, ¿no? Mientras más mujeres se tiene, es más macho. Y esa misma cultura enseña que las mujeres tienen que ser sumisas en la parte íntima, quietecita, recatada. Si usted exterioriza algo, es mal vista. Esos prejuicios tenemos que como que sacarlos de nuestra mente porque nosotros somos hijos de Dios. Y lo que tenemos que tener en nuestra mente es lo que Dios enseña. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender con la ayuda de Dios durante esta noche. Primero vamos a dedicárselo a la pareja como tal. ¿Quién creó los órganos sexuales? Perdón, vamos a dar la respuesta y después nos vamos a la Biblia. Por supuesto que fue el Señor. Dice la Biblia que varón y hembra los crió. Dios nos hizo tal cual como nosotros somos. Decía que se me olvidó otro fundamento, es Génesis 2:24. El que quiera lo busca, lo sabemos de memoria. Pero es necesario cumplir esa ruta. Si esa ruta no se cumple, no estamos bien. Dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a una mujer
y serán una sola carne. Esa ruta tiene que cumplirse. ¿Qué significa? Dejar padre y madre significa madurez física, emocional e independencia. Dejará el hombre padre y madre. Se unirá una mujer. ¿Qué significa eso? Matrimonio. Y finalmente serán una sola carne. Eso significa sexualidad o es aprobada por Dios. Entonces, contestando la primera pregunta, Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Por cierto, ahí no se ve un tercer sexo. Varón y hembra los crió. Ahora, con respecto a la función sexual como tal, también Dios fue quien dio la orden. Dios dice, multiplíquense, fructifiquen la tierra. Es más, Dios bendijo la intimidad en ese momento. Y la otra pregunta es, ¿qué evaluación hizo Dios después que terminó todo? Vio Dios que era bueno. Y entre lo bueno no solo son los pajaritos, no es solamente el césped, los animales marinos, los monstruos, no. Dentro de todo eso está enmarcada la intimidad. Entonces, ya debemos ir sacando esos prejuicios que algunas veces tenemos, como el sexo, como algo sucio, cochino o pervertido. ¿Qué se ha hecho el enemigo? El plan de original de Dios era este, pero ¿qué ha hecho el enemigo? El enemigo lo que es bueno lo ha dañado, lo ha pervertido. Y ponemos como ejemplo la música. ¿Con qué propósito originó Dios la música? Para su sola alabanza. ¿Y cómo la utiliza el enemigo actualmente? Escucha un reggaetón, escucha un vallenato. ¿Cómo colocan a la mujer como un objeto, como una cosa? Vamos con la comida. ¿Cuál fue el plan de Dios con la alimentación? Que creciésemos por la eternidad saludable. ¿Cómo se ha pervertido la alimentación? Y con la intimidad también ha pasado eso con el sexo. Dios lo dio como la coronación de los sentimientos de una relación bien hecha, para el disfrute de un hombre y una mujer después de haberse conocido y después de haber establecido una relación como tiene que hacerse. Es la consumación. No debemos verlo como algo pecaminoso como cuando se hace como Dios lo estableció. Ahora, cuando se habla de hombre, está hablando de mujer también. En el hombre es más sublime. ¿Qué significa eso? Que no es un mero acto físico como los animales. Los animales se buscan, se unen y tienen cría. En el hombre y la mujer hay sentimientos de por medio. Hay otras cosas emocionales de por medio. No es solamente un acto físico y nosotros debemos comprenderlo de esa forma para darle el lugar que le corresponde. Ahora, aquí hay un doctor que dice que el principal órgano sexual entonces es el cerebro. Aquí en lo último está el nombre del doctor. Y es verdad, eso es totalmente correcto. Ahora, Dios nos hizo diferente. En la mujer, la sexualidad es más emocional que en el hombre. En el hombre, la sexualidad es más física. Y de una vez Dios da una recomendación. Maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Dios conoce la psicología del hombre, ¿no? Es tremendo. Cómo la Biblia es tan clara, sabiendo que nosotros a veces somos secos, rudos, poco detallistas. Ámenla. Es más, la Biblia utiliza la figura del vaso frágil. Trátenla como un vaso frágil. Cuídenla, quiéranla. Y es interesante cómo Dios nos entiende y nos comprende. Ahora, una de las leyes que rige la sexualidad, por supuesto, son las leyes morales. Y allí entramos nosotros a la experiencia que se necesita. Para que funcione de manera correcta, debe haber apoyo emocional. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que no es bueno que el hombre esté solo. Y hizo Dios una ayuda, hueso de su hueso,
carne de su carne. En otras palabras, Manuel Sibira solo no funciona bien. Dios hizo a alguien que lo complementa para que pueda estar emocionalmente bien. Y me estoy poniendo como ejemplo, ubiquémonos cada uno de nosotros en esa misma situación. Ahora, la Biblia es muy gráfica. ¿Sabían ustedes que el libro de los Cantares de los Cantares fue el último libro que fue aceptado en el canon bíblico? La objeción que se dio era que tenía un lenguaje muy sensual. No sé cuántos lo han leído. Es un canto entre el esposo y su amada. Léanlo con detenimiento. Y usted se va a dar cuenta cómo de manera poética se describe una relación íntima entre un hombre y una mujer. Dice la Biblia en Proverbio que las caricias de tu esposa te satisfagan todo el tiempo. La Biblia no esconde, la Biblia no habla en ningún momento de la sexualidad como algo inmundo, cochino. Otra función que se le dio es para que se multiplique la especie. Eso lo dijo Dios cuando dice multiplicaos. Y vamos a leer este versículo que es muy interesante. Aquí quiere decir que el cuerpo de él sí no le pertenece. Le pertenece a Dios, pero le pertenece a Javier. Y el cuerpo de Javier no le pertenece a Javier, le pertenece a Dios y le pertenece a Elsie. Dice la Biblia, el hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa y también la mujer hacia su esposo. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el esposo no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo por algún tiempo, para ocuparos en la oración y volved a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo creo que es bien claro este versículo, ¿no? Vamos con otro. Proverbios 5 dice: sea bendito tu manantial, alégrate con la esposa de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Vean que siempre la Biblia utiliza un lenguaje poético, hermoso, para hablar de algo que nosotros parece que algunas veces la religiosidad no nos permite comprender lo que la Biblia quiere transmitir. ¿Y qué es lo que Dios condena? Dios condena dos cosas: el adulterio y la fornicación. ¿Saben que ayer me hicieron una pregunta interesante en la emisora? Pastor, ¿por qué en los mandamientos no está uno que diga no fornicarás? Interesante la pregunta, ¿no? Y la respuesta fue: hay que entender el contexto general de la Biblia y hay que entender Génesis 2:24. Fuera de allí, cualquier otra cosa está errada. Que cuando vuelva, dice Pablo, escribiéndole a los Corintios, que era un pueblo bien inmoral. Ahí estaba Afrodita, ahí estaba Venus, Apolo, las sacerdotisas de Afrodita, toda perversión, todo culto a la belleza del cuerpo. Pablo funda una iglesia en el primer viaje y comienza a enviarles cartas. Y en una de esas cartas Pablo dice que cuando yo vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar, dice, porque muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación, la lascivia que han cometido. Pablo lamenta que en su segundo viaje de repente no va a conseguir a muchas personas, porque se dejaron llevar, porque el sexo en la sociedad actualmente corrompe, rebaja a las personas. Y queremos terminar esta parte para las parejas con Hebreos 13:4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, los adúlteros, Dios los juzgará. Así que, mi hermano, Dios nos dio un regalo, un obsequio muy especial. Si nosotros estamos cumpliendo los requisitos que Dios ha dado, disfrutemos de ese regalo hermoso que Dios nos ha dado. Pasemos a otro tema ahora. ¿Cómo hablar de sexualidad a los niños? Recuerden que es familiar, ese es el enfoque que le estamos dando. No es fácil, muchos padres les aterra esto, cómo prepararnos
en un mundo que bombardea el internet, la televisión, el cine, está bombardeando sexo, sexo, sexo por todos lados, caricaturas. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Qué debemos hablarle al niño de sexo? Ustedes saben ese chiste, a veces son chistes malos y son contados por personas que son malos para contar chistes peor. El niñito que le pregunta al papá, papá, ¿de dónde vienen los niños? Y el papá le dice, hijo, mire, su mamá y yo nos juntamos nuestros cuerpos y nos abrazamos y nos quisimos mucho. Y yo planté una semillita allí y la semillita fue creciendo y tú y tú estabas adentro y luego tú saliste. Y el niñito dice, papá, pero esa historia está bien aburrida. Ellos me dijeron que venían de Colombia. Y el papá no entendía, sí, la familia, los vecinos, los niños, el apellido de ellos es Niño, ellos vienen de Colombia. Algunas veces nosotros nos enredamos. Los niños están preguntando las cosas las más sencillas y nosotros complicamos las cosas. Existen aspectos positivos. Cuando un niño pregunta, está ansioso de respuesta. Debemos darle la respuesta. El silencio de los padres está preparando al niño para desgracia futura. Y por último, debemos enseñar a dar y exigir respeto. Ahora, hay algunas premisas, hay una lucha terrible contra este aparatico, una lucha terrible. Las estadísticas nos muestran, no menos cada 15 minutos estamos mostrando una escena de sexo explícito en alguno de los canales que existan, no menos cada 15 minutos, eso dicen las estadísticas. Y algunas veces muchos padres no tenemos cómo controlar a nuestros hijos y los colocamos allí únicamente para que vea televisión. Y los niños son tan hábiles que ya manejan controles celulares de distintas formas. Debemos tener mucho cuidado, porque en este aspecto tan delicado lo está educando alguien que no somos nosotros. El problema con el televisor entonces es a nivel mundial. Los programas más vistos ahora son los llamados reality show. Los programas más vistos ahora son los que giran en torno a sexo. ¿No se ha dado cuenta? Esos programas, todo gira en torno a la sexualidad y a todo lo que tiene que ver con desviaciones sexuales. Todo, hermano. Animales, disfraces, muertos, drogas, juguetes, todo. Y los niños se están alimentando de eso. Y esa información está llegando a cada instante. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Comience desde muy temprano. Y una forma muy buena de enseñar es que él identifique cómo es el papá y cómo es la mamá. El transmitir géneros y valores desde pequeñito ya estamos educando de una forma. Otra premisa para hablar con los niños es vencer los miedos cuando nosotros no nos atrevemos, buscar ayudas, hay libros, hay personas que nos pueden orientar, adquirir información adecuada para responder, pero nunca se quede callado. Es más, en algunas ocasiones tenemos que propiciar la conversación. Si vemos que es muy inquieto, tenemos que propiciar la conversación. Entonces, hay algunos niños que se sienten más cómodos con el papá, hay otros que se sienten más cómodos con la mamá. ¿Quién debe responder? Al que le hagan la pregunta. Por eso los dos deben estar preparados. Porque a quien le hagan la pregunta es con quien más se siente cómodo en ese momento el niño. Y terminamos. Mamá, ¿de dónde vienen los niños? O papá, porque yo tengo algo igual que tú. ¿Estamos preparados para responder esas preguntas? Hice dos nada más. Tenía por lo menos 10 o 15 en la mente. Pero estamos preparados para esa pregunta. Estamos hablando aquí los que piensan casarse o los que tienen bebés pequeños. Pasemos a la tercera parte del seminario y es la herejía adolescente. Las hormonas a millón. ¿Qué podemos hablar? ¿Por qué los jóvenes practican la sexualidad actualmente? Aquí hay algunas premisas. Algunos lo hacen para sentirse bien, otros para sentirse parte del grupo. Al fin y al cabo, eso es mentira, ¿saben? Todo el mundo lo hace. Me he puesto a estudiar
y en la maestría tenemos estadísticas asombrosas. No todo el mundo lo hace. Se nos vende esa idea a través de la televisión. Jovencitos en serie que no solamente noviazgo, sino también teniendo intimidad. Pero las estadísticas dicen lo contrario. No es así. Esa no es la realidad. Pero ¿qué sí pasa? Que lo malo oculta lo bueno. Eso sí está ocurriendo. Además de eso, algunos lo hacen para desarrollar su autoestima, algunos lo hacen para ser popular, para ganar experiencia, otros simplemente para quedar embarazada y salir de mi casa, para probar que tú eres hombre o una mujer, para saber de qué hablan de tanto hablan, yo quiero saber de qué es lo que están hablando, para evitar el rechazo, entregan su cuerpo y por último, para sentirse amado. Esas son algunas razones que dan los adolescentes por los cuales participan de las prácticas sexuales. Ahora, algunas frases comunes que utilizan. Algunos dicen, no, eso es lo más emocionante que puede existir. ¿Cómo me la voy a perder? Yo no puedo perdérmela. Otros dicen, bueno, todos lo hacen porque yo me voy a quedar por fuera. Yo también tengo que hacerlo. No querrás casarte con alguien que sea incompatible sensual contigo. Empieza a practicar de una vez y no te preocupes, esa es una máxima que se utiliza mucho. Lo importante es que te cuide. Aquí fijamos posición. Génesis 2:24. Dejará el hombre padre, madre, se unirá a una mujer y serán una sola carne. Esa es la ruta, mis hermanos. Cualquier vía de escape distinta está fuera de lo que Dios recomienda. Lo que la mayoría haga, vamos a hablarle ahora a los adolescentes que están acá y a los preadolescentes. Lo que la mayoría haga o deje de hacer no es una expresión de tus valores. Tú no tienes por qué hacer lo que los demás hacen. Tú debes tener tu identidad. Y damos gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia se encarga de inculcar enseñanzas y valores a nuestros jóvenes para que traten de ser únicos, diferentes y mantener los principios. La decisión de perder la virginidad es irreversible. Yo decía en el tema de ayer, creo que fue en la emisora, que una joven no puede entregarse por primera vez 2 veces. Una joven tiene que entregarse por primera vez una sola vez. Así que, si es tan importante, tiene que ser con la persona adecuada, en el momento adecuado, de la forma adecuada. Y entonces muchos me preguntan, pastor, ¿y cuándo es el momento adecuado? ¿Cuándo es la forma adecuada? ¿Y quién es la persona indicada? Uno que vestido de negro se pare allí y te jure que te amará, que te respetará, que será fiel en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe. Ese es el indicado. Porque si te respeta tu cuerpo, ya debes calificarlo como una persona que no califica, no está listo. Ahora, vamos a trabajar un poco entonces ahora con el efecto de reacción. Vamos a hablar de lo negativo. La salud reproductiva en la adolescencia. Muchas enfermedades como consecuencia de que los jovencitos y las jovencitas están empezando su actividad sexual muy joven. Yo he sido invitado varias veces a un colegio que yo considero que es como un colegio ingobernado. Es un colegio que está en la subida vía Macuto, como de 3 pisos. Yo he ido ahí, hermano. La cantidad de niñitas embarazadas es asombroso. Me paro allá, supuestamente me traen a los jóvenes a que les hable de esto, tirados en los pupitres, mirando para el techo, una cosa increíble, hermano. Muchas enfermedades, bueno, aquí está el doctor López, que puede aseverar lo que estamos hablando. Muchos problemas emocionales incluso. La alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual, doctor, ¿se llaman enfermedades? Infecciones, corríjame, gracias. La alta incidencia de infecciones de transmisión sexual, los trastornos cada vez más frecuentes en el funcionamiento sexual, el abuso y violencia sexual son más comunes en la adolescencia. Claro, no se está maduro, no se está preparado emocionalmente para lo que se está haciendo. Es como un descubrimiento, es como un juego. Y por supuesto que esos juegos
no terminan bien. Veamos algunas consecuencias. La edad, esto es algo interesante, ¿no? Todos estos datos son tomados del Ministerio de Salud, acá en Venezuela, del año pasado, por cierto, en el periodo de maestría. La edad en el matrimonio se está alargando, es algo increíble. Es tanto el temor al matrimonio que los jóvenes están esperando 28, 29, 30 años para casarse. Pero la unión, como llamamos en concubinato, está bajando cada vez más. 13, 14 años. Vean ustedes lo contradictorio, ¿no? Únicamente porque se está buscando es aquello. Y el temor que existe al matrimonio. Vamos con otro. Aquí vamos a hablar acerca, bueno, ya se lo dije, ¿no? La edad de las relaciones sexuales. Según los datos que estudié, a los 14 años. Es un promedio. No sé, doctor, yo la otra vez conté, me fui al hospital central y conté más o menos en mediodía, 17 niñitas dieron a luz. Estamos hablando de 19 años hacia abajo. Me asombré con una de 13, ese día dio a luz, en el Hospital Central Antonio María Pineda. Tremendo. Ahora, la aplicación de métodos conceptivos en jovencitos, que su cuerpo no está para eso, que no están preparados todavía para esas cosas, que de repente tienen algún efecto en el cuerpo y tienen que hacerlo porque se metieron en algo embarazoso y tienen que hacerlo. Niñitas que traen corto ilusiones, jovencitos que tienen que asumir responsabilidades previas, simplemente porque no recibieron la educación o se dejaron por la presión del grupo. ¿Y qué hablar de esto? Del aborto y sus consecuencias emocionales, físicas. ¿Qué hablar de, ahí sí creo que la escribí bien, ¿no? No, tampoco. ¿Qué decir de las infecciones de transmisión sexual y del SIDA? ¿Cómo están acabando con vida? Y, por último, la violencia y la explotación. Ahí influye mucho la autoestima. Hay muchas niñitas que quieren ser popular y creen que ser popular es dejarse tocar. Creen que dejarse tocar o creen que ser popular es ofrecerse. Y muchas de ellas son violentadas y son explotadas. ¿Cómo podemos terminar? Bueno, ya hablamos de esto, hay un índice de embarazo entre adolescentes acá en Venezuela, pero vamos a terminar con este pensamiento. El sexo es algo maravilloso cuando es usado para el propósito correcto y en el tiempo correcto. El propósito es que dos personas compartan uno con el otro de forma exclusiva, mostrando su amor el uno por el otro y disfrutándose el uno el otro, buscando formar una familia. ¿Y el tiempo es cuándo? En el matrimonio. Creo que es la última lámina. No, queda otra. No existe satisfacción tan grande como poder mostrar tu rostro feliz el día de tu boda, sin dedos acusadores que te puedan herir. La dicha de ver a tus padres orgullosos, de verte crecer y la alegría de entregar tu ser. Ese regalo tan especial como tu pureza sexual al ser que ama. Si hubo momentos difíciles y tentaciones y mucha presión de los supuestos amigos, pero no me arrepiento. Realmente todo se puede en Cristo cuando estoy a su lado. ¿Saben que a mí me pasó algo? Bueno, no sé cómo lo irán a tomar ustedes el domingo. Me tocó casar a Debbie y a Leonardo. Yo no sé por qué les agarré aprecio, no sé. A Debbie yo la conozco porque estudió con mi hija. Y Leonardo tiene 2 años de bautizado. Hermano, me emocioné en el matrimonio. Se me olvidó todo lo que tenía que decir. Javier me veía que yo estaba como cortado y no. Entonces Javier me decía, ay pastor, y cuando le toque con sus hijas. Y me dio miedito, ¿sabes? Me dio miedito. Pero bueno, todo lo dejamos en las manos de Dios. Que Dios esté el control. Entonces, hermano, ¿cómo podemos terminar? Podemos terminar diciendo que la sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado. Que debemos asumirla con responsabilidad cuando tenemos nuestros hijos. Que debemos estar muy pendientes de nuestros adolescentes.
muy pendiente. Y gracias a Dios por los retiros de la iglesia, por las sociedades jóvenes de la iglesia, por los clubes de la iglesia, porque eso los ayuda a crecer emocionalmente equilibrado, porque eso los ayuda a relacionarse, porque eso los ayuda a crecer sano y porque después van a ser los dirigentes de la iglesia. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y mañana nos vamos con un tema bien espiritual llamado el hogar como una escuela, o la familia y el hogar como una escuela. Que Dios nos bendiga y nos colocamos de pie para cantar nuestro himno tema.